Ok, buenas noches a todos. Vamos a continuar. Habíamos dejado en el 117.3.9. Entonces, seguiríamos con el 117.3.10. Eh, ah, Estamos en la sección que se llama El significado del Supremo para las criaturas del universo. Bueno, ¿alguien quiere leer? Yo leo este pedacito. Dale. El ser, el ser supremo evoluciona por virtud de su vinculación con la Trinidad del Paraíso y en consecuencia de los éxitos de la divinidad por parte de los hijos creadores y administradores de esa Trinidad. El alma inmortal del hombre desarrolla su propio destino eterno por asociación con la presencia divina del Padre del Paraíso y de acuerdo con las decisiones de la mente humana que tienen que ver con la personalidad. Lo que la Trinidad es para Dios el Supremo, el ajustador es para el hombre en evolución. Ok, gracias. Comentarios. Interesante analogía de que la Trinidad es, como decir, el ajustador del Supremo. Mm. Y nosotros pues, nos cuesta trabajo comprender esa relación. A mí me cuesta trabajo, por lo que es desde varios puntos de vista. Entonces me imagino que el Dios Supremo, al tener esas tres partes que hemos visto en el gráfico que elaboramos, desde cada punto se relaciona con una parte de la Trinidad. Y a nosotros nos toca más fácil porque es solamente con el Padre a través del ajustador. Sí, pero tienes que poner de acuerdo a lo que representa en ti el Hijo y el Espíritu. La mente, el cuerpo y la emoción. Y eso a veces eso más cuesta. O sea, es más fácil que quien esté dirigiéndose a uno, ¿cierto? Mientras que el otro, él tiene la Trinidad, el Supremo tiene la Trinidad. Pero es porque muy seguramente tiene que tener las versiones de los tres para poder hacer la acción que corresponde al entorno que le toca mover. Porque al fin y al cabo, en este nivel de creación, la Trinidad fue la que lo generó. O sea, gracias a la interacción de la Trinidad del paraíso es que existen todos los superuniversos. Entonces, como el Supremo es quien supervisa ese proceso evolutivo, tiene que tener el contacto con los tres. Nosotros tenemos contacto directamente con Dios Padre, sí, facilita las cosas, pero en el entorno tienes que mirar cómo pones de acuerdo a lo que representa en ti de la acción del Hijo y del Espíritu Santo. Ujú. Te ponen ahí al, ¿cómo se llama? La ayuda que dejó Jesús era el de la verdad, El Espíritu de la verdad. el Espíritu de la verdad, sí. Y tiene los ayudantes de la mente que hacen parte del Espíritu, que los coloca la Madre Espíritu. O sea que de todas maneras somos fractales, tal cual fractales. Obviamente que para nosotros sí, obviamente tiene mucho más peso el Padre, porque tenemos el ajustador directamente de él. Solamente decidir Mm, a través de la voluntad. sí, con el libre albedrío, ¿no? Chiquito y todo, pero importante. Mm. Bueno, hay una diferencia y es que
Bueno, tal vez no es una diferencia, sino algo adicional. La Trinidad le da la personalidad al Supremo, o sea, Mm, Dios el Supremo es personalidad, ¿no? ujú. Y el ajustador no le da la personalidad al hombre, más bien anhela la personalidad del hombre, aunque es el Padre el que se la Que dio, directamente la coloca, sí. ¿no? Y hay otra analogía que hasta ahora veo, o otra forma de ver al Supremo, leyendo este párrafo, y es que la Trinidad lo crea y luego como que lo cuida para que pueda crecer, le, o sea, provee, prepara, planifica los medios, eh, o sea, que aquí serían los hijos creadores y los administradores que esa misma Trinidad ha puesto para que ese Supremo pueda lograr el nivel de perfección y de desarrollo. Mm, Y en realidad es lo mismo que pasa con nosotros, pues ya después de leer el libro de Durantia se crea la conciencia de que nos cuidan y nos han puesto una cantidad de cosas, o sea, las ayudas son un montón, o sea, no solo es que creen al ser humano los dioses, como diría el libro, sino que preparan todo para que sea una vida de progreso, de evolución, de logro, etcétera, etcétera. Es realmente como un papá que no solo tiene el hijo, sino que además le da una cantidad de cosas, salud, alimentación, educación, y además es un plan a largo plazo. Entonces, es, me parece muy, muy, muy interesante. sí, se dan todas las condiciones para que logre el resultado Mm. y después poderle soltar el manejo de la zona. Pues igual que lo que haría un papá con un hijo. Ujú. Además, sí, porque es que ese es lo que dices es clave, ese es el siguiente paso, o sea, eso no es tampoco de chévere, pues sí es de chévere, pero además es para luego. Darle autonomía, Mm, mm, porque Dios el Padre aparentemente estaría fijo en la isla de paraíso, pero es una idea de fijedad cuando es que lo contiene todo, lo sostiene todo y lo mantiene todo. mm. Sí, muy, muy interesante. Ahí es que, en ese momento es que te das cuenta de la importancia del concepto de los creadores supremos, Mm, que son los que preparan todo, administran todo, mundos, escuelas, seres, en fin, planes, para que se pueda lograr ese camino de perfección. ujú. Sí, Bueno, por eso es que en la primera parte del libro dice, esa sensación de soledad del hombre es simplemente ignorancia. sí, eso también te iba a decir, porque la gente tiene hoy en día unos problemas de autoestima y esa es como una de las causas de que anden detrás de una cantidad de ídolos de barro. Ujú. Sí, porque no hay una conciencia exacta de que lo que realmente somos, cuál es nuestro propósito, qué sentido tiene la vida. Y aparentemente, pues como estamos en un entorno en donde el propósito de vida es tener más que ser, pues la gente se embarca en eso, hasta que llega un momento en que los que logran tenerlo se hacen la pregunta, y esto es todo. A eso fue lo que vine, Mm. a tener.
pero se dan cuenta que hay un enorme vacío porque si no se es, además de tener, el tener es secundario. Cuando ocurren las crisis y ves que no las resuelves con lo que se supone que te deberían resolver las crisis, que es el tener, la vida entra en crisis. Pero es lo que te da la comunidad, ¿no? Y se supone que los que tuvieran la información, de alguna manera pueden asustar con la información o la información está tan tergiversada que genera es miedo y genera rechazo, ¿no? Esto que decía Andresito de la autoestima, digamos, de todos los seres humanos, yo creo que tiene que ver mucho con la sensación de culpa, ¿no? Donde ustedes son malos, ustedes son del diablo, ustedes son, esta sociedad está dañada, nada sirve, todos vamos directo para el infierno. Es Mm, algo que permanente estamos recibiendo desde la religión, desde, no sé, hasta de las noticias, diría yo. Eso nos hace sentirnos malos y no merecedores de muchas cosas, mm, Ah, porque ¿cierto? la religión además, las religiones de la mente, que llamaría el libro, les conviene que tú estés en ese estado, porque ellos se venden como el intermediario. mm. O Ah, sea, claro. si yo te voy a vender, qué sé yo, eh, Salvación, sí, no, yo iba a decir, propósito, bienestar, mm, te pertenecer, sentido de pertenencia, porque es que mucha gente se mueve es por la soledad y entra a este tipo de creencias fanáticas porque siento que pertenezco a alguien y me aceptan. no, Ujú, y si yo te voy a vender queso, bueno, sería una persona excepcional, con una formación de mente excepcional, la que te dice, yo le quiero vender queso, pero si quiere, yo también le enseño, porque usted realmente puede hacer el queso en su casa. Mm, ujú, O sea, los vendedores no hacen eso. Se lo daría alguien con una visión más global de lo que es el universo. Normalmente no te quieren enseñar, no les conviene que tú aprendas porque se quedan sin negocio. ujú. mm, Se les daña el negocio. Mm. Entonces, imagínate si una religión va a funcionar si te dice que no necesitas intermediario. mm. No, Mm, nadie le da De pronto funciona, lo que pasa es que hay que plantearlo de otra manera, porque es Mm. la razón de que haya alguien que lidere cuando juntos juntamos para adorar, por ejemplo, o para que ponga órdenes de esa adoración, pero ya no intermedias nada. Entonces, pero te digo que es que todo eso necesita reingeniería. Sí, porque eso lo Mm. podría hacer cualquiera, Sí, claro, no necesariamente tiene que ser el sacerdote el o el sacerdote jefe. o el líder. Sí. Sí, Mm, pero hay gente que tiene más habilidades, quizás convoca o sabe, sabe hacer un proceso, qué sé yo, lo que aparentemente sea algo que junte la gente y le haga sentir que están haciendo algo que los conecta con la capacidad de hacerlo de manera comunitaria, el encuentro con Dios. Y ese es el éxito de mucho de eso, Ujú. ujú, porque entran en estados de éxtasis, porque el canto sirve para eso y se mueve la energía. No hay nada que hacer y eso es un don que tenemos todos, pero es cuando lo ponemos en servicio de la comunidad que la cosa empieza a funcionar. Y lo que te digo, les da un sentido de pertenencia y de propósito, pero también a veces los termina aislando. ujú, Y si entonces, si no crees en lo mismo que yo, entonces estás en contra mí. No, todos somos dueños de fractales de verdad, ¿no? Siempre hay un cuento que es de los chinos que dicen que la verdad es un cristal que la divinidad rompió y a cada ser humano le entregó un pedacito. Que si queremos encontrar la verdad, hay que juntar la verdad de cada individuo.
Ujú. Sí, son etapas y es respetable, claro. Eso sí, ¿no? Mm. Pero Pero si yo lo comparo con lo que nosotros queremos comprender del Supremo que aglutina todas las verdades de todo el mundo, todo lo que todo el mundo logró como de valor supremo, Ujú. eso es lo que el Supremo Eso va es lo que hace el completándose. O sea Supremo. que de alguna Ujú. manera esos pedacitos existen en nuestra teoría pues que estamos estudiando. Sí, claro, así es. Eso es ¿Sí? lo que yo les decía, la verdad como, y además está en constante cambio, la verdad también evoluciona. Sí, la verdad evoluciona en la medida del nivel de comprensión Mm. de cada uno. Entonces yo Ujú. cada vez que comprendo un poquito más, me da más potencia para comprender un poquito más. Sí. Se vuelve un círculo de crecimiento. Ujú. Mm. Ahora que hablaron de la, de esa comunicación con la Trinidad, del Supremo y la Nueva también, por supuesto. Tengo aquí esta fotico que es del plan de progreso. Cuando Dios le dijo al hijo, cuando el padre le dijo al hijo, hagamos al hombre, o al revés, ya no me acuerdo quién fue que le propuso a quién, que dijeron, yo, hagamos al hombre a semejanza, pues sí. Ujú. Entonces el hijo le propuso ese plan de progreso, el plan de ascensión de las criaturas, y en realidad son tres partes. El plan tiene la primera parte que es el logro progresivo, que incluye la dádiva del padre de los ajustadores de pensamiento y el otorgamiento de las prerrogativas de la personalidad a las escrituras materiales. O sea, es como la dotación, o sea, para poder ser igual al padre algún día, o parecido, muy cerquita, siembran como una potencialidad a través de esto, de los Ujú. ajustadores y las prerrogativas de la personalidad. Seguidamente, nos revelan al padre en este caso a través de los planes de autotornamiento de los hijos creadores. Entonces, cuando ellos Ujú. formulan estos dos planes, el uno y el 2, inmediatamente el Espíritu Infinito dice, no, yo no me voy a quedar atrás, yo también les voy Yo a también colaborar. tengo algo que ofrecer. El Ujú. plan del Ministerio de la Misericordia, que es el servicio, que es todo lo que recibimos de esa parte de la Trinidad. Ujú. Entonces, pues, si eso nos lo cuentan los pastores, los sacerdotes, uno dice, bueno, estamos supuestos a lograr ser cada vez más perfectos y tenemos ayuda, pero la ayuda no es el padre ni es el pastor, sino soy yo misma. La ayuda me la doy yo misma creyendo en esto y también actuando de conformidad. Ujú. Sí, porque es que una parte es que lo conozcas, el otro es que actúes en concordancia a lo que sabes, Sí. porque esa es la mayor dificultad. Mm. Yo estoy asombrada. Esta misma semana he recibido dos testimonios que yo diría muy, muy duros, ¿no? Lo que contó Jairo ayer, de que un grupo se disolvió por no estar de acuerdo en la apariencia de Jesús. Ay, loco. Para. Sí, gente vieja de leer el libro Urantia, entonces, por favor, ¿dónde estaban cuando leyeron? ¿O qué fue lo que comprendieron? Y Mm. otro grupo, bueno, no es un grupo, sino hay una persona que se está retirando de su misión porque se va a dedicar nuevamente ¿cómo se llaman esas cosas bueno, a Los Ángeles, pero en el enfoque, pues, adivinatorio. Canalizaciones, cosas así. Y, ¿cómo se llama eso de buscar las raíces de uno y toda esa cosa? ¿Constelaciones o qué? Constelaciones. Constelaciones. Entonces dice, no, es que yo, sí, mi eje es Urantia, pero yo necesito meterle también ángeles y constelaciones a lo que yo haga. Mm. Entonces, pues, no sé, no es como tan evidente, pues, que haya permeado la información de Urantia en esas personas, O teniendo, querían que Urantia les justificara lo que hacen. exactamente. Por mm, ahí es.
Sí. Sí, No, de Sí. pronto simplemente creen en Urantia, pero ven lo otro como una posibilidad también de gestionar algunos recursos, porque Sí, ese sobrevivencia tema, económica pura. sí, sí, es Sí, como, también. es algo afín y que se puede relacionar. Mm. puede ser, pero realmente mucha gente quiere como usar el libro para justificar o para adaptarlo a las creencias ¿Qué tiene? previas, en vez de estar dispuestos a dejar las creencias previas para abrirse a las cosas que enseña el libro. Sí, Y como decía Jesús, no se puede poner, o sea, remiendo viejo, ¿cómo era? Remiendo viejo, nuevo en remiendo nuevo Costal Viejo. sí. Ensayar Viejo, el nombre de la ropa. Sí, yo me acuerdo que cuando que empezamos a leer Urantia, alguien se retiró porque no mencionaba a la Virgen. Y él no podía, ella no podía entender que no se mencionara a la Virgen. Y sí la mencionan, pero no es, Pero no con la realmente mejor, intensidad que ella esperaba que la nombraran. sí, realmente mejor que se retiró porque no le hubiera gustado cuando Sí. le contaran. Claro. Pues te digo, entonces es eso, es la angustia de perder la creencia como la tengo y sentir que si la pierdo me puede generar una enorme cantidad de culpa y de carga, ¿no? No, y además, sobre todo cuando has dedicado mucha energía y tiempo a algunas cosas en las que has creído, incluso como proyecto de vida, digamos, hay sacerdotes que se han salido de sacerdotes porque dicen, yo no creo en esto, pero no me convenzo, lo que sea, o no me siento bien. Pero es una decisión dificilísima porque, para empezar, ¿qué me voy a poner a hacer? Y segundo, era todo en lo que yo creía, ¿no? Y Etcétera. claro, es que yo siempre digo que hay que cambiar la creencia, pero teniendo otra nueva para hacer el reemplazo, o si no, le das un golpe duro a tu estabilidad mental y emocional. Sí, y ese es el problema del mundo en gran medida, porque de las religiones de la mente, de la superstición, de la autoridad, de la presión, saltaron al vacío del ateísmo o el agnosticismo también, a la nada, pues, Mm, porque no hay, no, pues no hay una propuesta intermedia, digamos. sí, es eso o nada. Mm, Mm, Entonces ese es el problema. Y es lo que dice Urantia, toda la verdad está en proceso de ampliación. ujú. Por eso hay tantas citas también de la Biblia, para que la gente no sienta que la cosa fue un cambio drástico, o que le digan, no, eso que entendiste estaba totalmente loco. No, se le permite a la persona que vaya haciendo como poquito a poco para que vaya soltando y ganando otro nuevo piso que se sienta más seguro. Eso Claro. nos lo muestra el libro cuando habla de los marcos conceptuales, ¿no? En este mismo Ujú, documento del Supremo, creo que en uno de los documentos, la primera frase o la ujú. segunda habla de los marcos conceptuales y de cómo yo voy cambiándolos. Sí, claro, Eh, en la Los medida que mencionan vas como teniendo mayor escaparates conocimiento. para coger un nuevo nivel. Ujú, Y que no me puedo quedar sin él. Indudablemente me sirve para apalancar el siguiente. ujú. No, y el proceso O, mismo de entrega del libro fue interactivo. La vida de Jesús está basada en los cuatro evangelios fundamentalmente y en las notas perdidas del apóstol Andrés, que igual ya han reconstruido los historiadores. La fuente Q se llama. Es interesantísimo. ¿cómo se llama? La fuente Q. Ujú. Sí, eso da para una charla porque ellos haciendo un examen forense, o sea, literalmente, de los documentos de la época de Jesús, de los evangelios, bueno, sobre todo con los tres que se pueden poner en una tabla y compararse, que son el de Mateo, Marcos y Lucas. El de, el de Juan, no, sí, el de Juan no es de esos. Eh, Apocalipsis.
¿O te estoy diciendo mal, Mateo? No, creo que son esos tres, que los puedes poner en una tabla porque cuando tú lees uno y lees el otro dices, pues este me está contando lo mismo. Hay unas Igual. variaciones, pero es como la misma historia, ¿no? Está como repetido esto acá. Entonces, analizan lo que hay en común, entonces saben que debió venir de una fuente o que usaron una fuente y ellos analizan el lenguaje original, las palabras, otros textos de la época que usaban esa palabra, qué acepción tenía, buscan el documento más antiguo en el idioma primitivo, tan atrás como sea posible. Entonces, es una labor impresionante. Son unas ramas dentro de la historia y se publican en journals muy, muy, muy académicos, exigentes, o sea, con todas las de la ley. Y entonces se dieron cuenta hace ya muchos años que los evangelistas tuvieron que tener una fuente en común. Y además, esa fuente era un libro de dichos de Jesús. Y hace unos años, de hecho, se reconstruyó por primera vez cómo debía haber sido ese texto de dichos de Jesús. Esa es la fuente Q. O sea, es como una verdad científica, pero deducida a través del estudio de años. O sea, hay 1000 artículos detrás de lo que yo les digo. No es una cosa, un Mm, invento, una teoría, es completamente académico. interesante. Y lo interesante es que el libro, en la parte cuarta, cuando empieza, ellos dicen, vamos a usar como una de nuestras fuentes un manuscrito de dichos de Jesús que compiló el apóstol Andrés y cuya última copia se perdió en el incendio de un monasterio. Entonces, en todo caso, vamos a ir diciendo que ellos usan lo que ya existe. Ah, chévere, chévere. Por eso Eh, la vida de Jesús como está contada, la podrían haber contado de muchas otras formas, pero está contada desde el punto de vista de el material que ya teníamos. Claro, hay correcciones, ampliaciones, etcétera, pero ese es el referente. Y el libro perdido de Andrés. No está Ujú. bueno eso. Yo iba a decir una cosa, es que en la vida Jesús nunca agredió ni quiso cambiar nada con fuerza, ¿cierto? Él decía, yo no vengo como a destruir lo que ya tienen y lo que ya esto, vengo a ampliar como la visión. Entonces lo que tú dices ahorita me parece como más bueno todavía porque pues es como un sustento de lo que creemos que hizo él, ¿cierto? Sí, él no peleaba con los judíos, con que acabaran su religión, esperaba que ampliaran, pero eso sí, cuando alguien, por ejemplo, Natanael le preguntó que qué opinaba él de esa idea de que las escrituras eran la palabra de Dios, que a Ah, él no le sí, parecía, entonces le ya dijo, pues. le dijo Natanael, estás en lo cierto, pero no vas a hablar de esto con tus compañeros, porque los demás pues no lo han visto, entonces él los dejaba que siguieran en ese nivel. Pero al que preguntó, a ese sí le amplió la Ujú, respuesta. exactamente. Se va despacio. Mm. Sí, en el libro es el capítulo 8 del documento. Ya estoy como Marcelino. ¿Sabes? Adiós, auxilio. Documento donde habla de los evangelios y al final dice que el único que le aportó algo adicional fue Juan, ¿no? El cuarto, que es como decir, se llama el capítulo, se llama los escritos previos. Y ahí está Mm. lo que dice Andrés y es parte de lo que estás comentando. Y el origen, pues, de la mayoría, sí, el libro lo certifica allí que es de los escritos del apóstol Andrés. Mm, Inclusive dicen que, no sé cuál de esos evangelios, dicen que probablemente los escribió Andrés directamente, sino que él por honrar al maestro, no sé a cuál de ellos, si a Mateo,
No, no, no lo puso a nombre de él. Y de hecho, en esa época no todo el mundo escribía. Mm. Pues los apóstoles sí eran en general relativamente cultos, según cuenta el libro, ¿no? Ujú. Mira los gemelos. Sí, pero yo digo, es que ser culto no implica que no escriba. Pues habían ido a la escuela y hablaban hebreo y probablemente griego, que era como el inglés de la época, Pero ellos todos tenían un nivel de cultura diferente. Sí, Solo los no, gemelos son ejemplo. y, y arameo, ¿no? Por lo menos probablemente hebreo y arameo. Mm, Sí, bueno. ¿Seguimos? ujú, Sí. sí. ¿Alguien quiere leer? Entonces leo yo. por mayoría. Sí. Durante la actual edad universal, el Ser Supremo aparentemente es incapaz de funcionar directamente como creador, excepto en aquellos casos en los que las agencias creadoras del tiempo y del espacio han agotado las posibilidades finitas de acción. Hasta ahora en la historia universal, esto ha ocurrido tan solo una vez, cuando se habían agotado las posibilidades de acción finita en el asunto de la reflexividad universal. Entonces el Supremo funcionó como creador culminador de todas las acciones creadoras antecedentes. Creemos que nuevamente funcionará como culminador en eras futuras cada vez que la autoría creadora antecedente haya completado un ciclo apropiado de actividad creativa. Ahí se refiere a que él creó a Magestón junto con el absoluto de deidad. Entre los dos lo crearon. Ujú. Mm, Porque se agotan las posibilidades de la reflexibilidad. Digamos que porque la creación que ya está cubierta, como haber puesto todas las posibilidades de conexiones que se podían poner. ¿Puede ser ah, algo así? algo así. El libro tiene mucha combinatoria. Hay que hacer como una charla del libro y las matemáticas. Porque ellos agotan las posibilidades, quiere decir que a veces que agotan las combinaciones que puede haber. Sí, exacto. Ujú, O, o las cosas que se pueden hacer, pues toma un tiempo hacerlas, pero ya las hicieron todas de todas las formas posibles que había. ujú. Es como que Ya te instalaron todas las dieran- pantallas que necesitaban. sí, como que te dieran unas fichas para armar figuras. Entonces, cuando tú ya Ujú, armaste todas las figuras posibles, te dan una ficha nueva ujú, y ujú, aparecen nuevas posibilidades. O sea, eso tiene que ujú, ver con, con, con que lo oculto, los potenciales ocultos se van revelando y entonces tienes potenciales revelados y trabajas con eso. Y cuando ya agotas lo que se podía hacer con esos potenciales revelados, los potenciales ocultos te sueltan más. O sea, ya encontré la respuesta a las preguntas, entonces le cambio las preguntas. sí, exacto. Sí, es el proceso. Tal cual. Tal Pero cual. fíjense que en este caso de esa creación única del Supremo de Majestón, no funcionó igual que con la creación de muchísimos grupos de personalidades, donde, por ejemplo, creaban un original y luego ese original hacía una combinación y creaba el grupo, ¿sí? Acá que se crearon o aparecieron, no sé si fue algo asónito, los 49 de la reflectividad, y Los luego ayudan. crearon a Majestón. O sea, primero crearon los hijos y luego crearon al padre. Bueno, al padre no, sino como al que los iba a mandar. Ujú, Entonces funcionó diferente a como siempre funcionaba con el grupo de personalidades que tenían siempre
una creación prima de un ser superior, de una Mm. criatura superior. Sí, o sea, primero contrataron los empleados y luego al gerente, más o menos. Sí. Exacto. Mm, Mm. Sí, es interesante. O sea, él no es creador, excepto cuando se agoten las Con posibilidades. las posibilidades finitas. Ujú, Es que su objetivo no es ser creador. Él ahorita no, él ahorita está haciendo otra cosa, sí. ujú. Para eso ya están otros, Se está para crear. creando. Mm, Mm. Bueno, el siguiente creo que también se relaciona con este tema. El Ser Supremo no creó al hombre, pero el hombre fue literalmente creado de la potencialidad del Supremo y su vida misma fue derivada de ella. Tampoco evoluciona él al hombre. Debería estar con mayúscula hombre aquí en todas, ¿no? Sin embargo, el Supremo mismo es la esencia misma de la evolución. Desde un punto de vista finito, realmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser dentro de la inmanencia del Supremo. Ahí están parafraseando a Pablo. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. pero en el Supremo. Ujú. ¿Qué es inmanencia? Atracción, más o menos. No, No, inmanencia es que se genera un flujo de energía de él y soporta todo el resto. Pero es que él también habita dentro de la energía del Padre. Eso es como, por eso son tres círculos. O sea, el hecho es que el Supremo tampoco tendría la existencia si no estuviera el Padre. Mm, Lo que pasa es que a él se le dio se le dio el trabajo de ser el cuidador del proceso evolutivo del ser humano, de la criatura. Entonces es quien directamente se está nutriendo con todas las experiencias del ser humano. Pero tan está el padre que él está a través del ajustador en la criatura. mm, Pero estaba como buscando, se le da libre albedrío, entonces por eso es simplemente es un estar observando, pero sin bloquear la capacidad de voluntad que tiene cada criatura de hacer lo que quiera hacer. estaba buscando el significado de inmanencia y dice, la inmanencia es el carácter de lo que tiene su principio en sí mismo. Lo inmanente no se puede separar de aquello con lo que está en relación pertinente o de aquello sobre lo que actúa. Ujú, Otra dice que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, mm, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. mm, Y en teología, el inmamentismo racionalista es el pensamiento que sostiene que Dios es la causa de todas las cosas y que todo, por lo tanto, está en Dios. No existe nada fuera de Él. Eh, que, el- que la inmanencia y trascendencia de Dios, Dios lo trasciende todo siendo inmanente a todo, es decir, está más allá de todo lo que existe, siendo a la vez el que otorga el ser a todo lo que existe. ujú. O sea, es ser el origen. eh, entonces, en cierto sentido, no eres la cosa que causaste, eres el causante.
pero al mismo tiempo, como eres el origen y todo viene de ti, estás en todo, en realidad. O sea, es una esencia que lo impregna todo. Para mí es como la forma del Padre estar en su creación, de manera que no podría hacerlo con sus cualidades de absolutez, porque Él no puede crecer, es absoluto. Entonces, por eso Él, a través del Supremo, es el Dios de la creación. Sí, Inmanente es como si yo, a ver, me soporta, así no sea consciente de que está ahí. Algo que es inmanente es, a ver, como una célula que habita en un tejido, pero no sabe que hace parte del tejido. Y el tejido es la razón de que la célula exista. Y el tejido hace parte de un órgano que pertenece a un sistema que habita en un cuerpo. Ujú. ujú, Mira que hay Pues, todo un artículo sobre la inmanencia en la Wikipedia. ujú. Dice, es el ente intrínseco de un cuerpo. ¿Mm? Y, y San Agustín decía que la inmanencia es la propiedad por la que una determinada realidad permanece como cerrada en sí misma, Le agotando pone en ella, límite, pero es un límite que es, diríamos, no físico, sino energético, como, sí. dice, agotando en ella todo su ser y su actuar. O sea, es como expresar todas las posibilidades y todo lo que es posible desde la propia esencia, sin añadir nada externo. Dice que se opone a la trascendencia. En la trascendencia tú vas más allá de lo tuyo, de lo que es tu esencia, y llegas o alcanzas o experimentas eh, algo que estaba más allá de ti. Dice, la trascendencia supone, por tanto, la inmanencia como uno de sus momentos, al cual se añade la superación que el trascender representa. Qué interesante. Entonces acá, tenemos nuestro ser dentro de la inmanencia. Es que de pronto uno piensa como en el Supremo, como algo allá lejano que está en alguna parte, así como lo piensa Dios, ¿no? Allá en alguna parte está. Y lo que puedo entender ahí es que realmente nosotros estamos como dentro de todo, de ese- estamos conectados, unidos a este Supremo. ¿Mm? exactamente. Sí, eso es lo que han tratado de decir en este documento muchísimo, ¿Mm? que como que hagamos esa conciencia, que es que el mismo hecho de que nosotros crezcamos es solo posible porque somos parte de él y él es el crecimiento mismo. Sí. Ujú, ujú. Pareciera que en esta cita equiparen el significado de la inmanencia con presencia. Con Entonces, presencia. con presencia. O sea, aquí dice, esta presencia viviente del Ser Supremo Evolutivo, esta inmanencia del incompleto proyectado, se manifiesta inexplicablemente de cuando en cuando, por lo que parece ser una asombrosa y fortuita coordinación de acontecimientos. Y mira otra forma de llamarle al Supremo, el incompleto proyectado.
Ay, un completo proyectado. Suena chévere. Sí, Mm, no lo había detallado. Incompleto mm, proyectado. sí. Sí, porque no está completo. Es una Ujú, proyección, porque mm. eso es virtual. Todavía no se ha hecho real. Está proyectado. Está Está proyectado. pensado que vaya a ser. Sí, está ganando realidad. Ujú, Que ya la pegué. Esta presencia viviente del Ser Supremo Evolutivo, esta inmanencia del incompleto proyectado, se manifiesta inexplicablemente de cuando en cuando, por lo que parece ser una asombrosa y fortuita coordinación de acontecimientos en el universo aparentemente desconectados. ujú, Suena a la providencia. Y ahí sigue con el tema de la providencia después en la cita. Ujú. ujú. Sí, yo lo entiendo también como que él, como está recopilando todo, pues todo, él es todo en realidad. Todo lo que es el crecimiento en esta era y el propósito es el crecimiento, pues es él mismo. Entonces él de algún modo lo abarca todo, o sea, todo lo que hemos logrado crecer ya está dentro de él automáticamente. Y él es el que también, Es que si nosotros crecemos, él crece. ajá, y él usa ese crecimiento también para gobernar cada vez más. Entonces, todo está en esta era conectado con él. Sí, porque es el Dios de la evolución. El nivel de Dios en la evolución. ¿Cómo es que mencionan esa relación? Si yo crezco, tú creces, y si tú creces, yo crezco. Aquí mismo lo vimos. Mm. Recíprocos, ¿qué? Mm, Evolutivo. Sí, creo que sí. Mm. Ujú. Sí. Es lo que ocurriría con que yo también voy a tener 50 años como tuvo mi papá, pero cuando yo cumpla los 50 él ya va a tener 70, 80. mm, Es algo así. Una idea que yo crezco, él crece, pero que no nos acercamos, pero él vuelve y se aleja. La teoría de que me acerco, o sea, paso por lo que pasaste tú, pero eso hizo que tú lograras, entonces me sigues conteniendo, Eso no es te como, sobrepaso. como decir que el agua no creó a los peces, pero los peces están dentro del agua, Exacto, rodeados, inmersos, y es dentro de él, vive, se mueve y tiene su ser. sí. Lo que decíamos de De las hecho, amebas alguna vez, una ameba explicándole que vive en el intestino de un ser humano. Cuando él se mueve en un espacio y para él ese espacio es todo su universo. Entonces no le cuadra ni lo del intestino ni lo del ser humano. Una cosa similar. sí. ¿Sí ven? Entonces la Pero misma cosa. volviendo al asunto del pez, igual el pez, el mucho de su porcentaje es agua. Ujú. Aparte de Ujú. que está, vive y es, mucho de él es agua. Sí, claro. Igual que la ameba, se alimenta de lo que está en el intestino Ujú, y puede contribuirle al intestino con parte de lo que él hace para digerir los nutrientes. Porque ya sabemos que en el microbioma también es una relación de gana-gana. ujú, Mm. Pero eso no involucra que el pescado deje de ser pescado y el agua sea agua. ujú, Ujú. Sí, es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Sí, muy interesante. Mm, Bueno, y
Leemos el último. Sí. Bueno, voy a leerlo. El Supremo aparentemente no puede iniciar una causación original, pero parece ser el catalizador de todo crecimiento universal y aparentemente está destinado a proveer la culminación de la totalidad en cuanto al destino de todos los seres experiencial evolucionarios. El Padre origina el concepto del cosmos finito. Los hijos creadores factualizan esta idea en el tiempo y en el espacio con el consentimiento y cooperación de los espíritus creativos. El Supremo culmina el finito total y establece su relación con el destino de lo absónito. Es el resumen. Ujú. Wow. Sí, profundísimo ese párrafo. Porque es el nivel de funcionalidad de cada uno de ellos. Mm. Es un catalizador de todo crecimiento universal y aparentemente está destinado. El catalizador yo lo entiendo como el que, como el que provoca una acción, ¿cierto? En, Sí, actúa como una enzima que acelera Ajá, un proceso de ya, reacción más eso, rápido, exacto. O en un también química, controla, acelerante. sí, en Ujú, química la definición de catalizador es una sustancia que no aparece en la ecuación neta, pero cuya presencia afecta la cinética de la reacción. O sea, el catalizador con estar ahí presente hace que se produzca la reacción química, pero él no ujú, cambia. Ujú. Realmente sí cambia, digamos, porque las reacciones químicas tienen todo un mecanismo. Aporta o quita electrones. Más es porque hay mecanismos en la reacción química y a ti cuando te dan la reacción solo te ponen los reactivos, flechita, los productos, pero lo interesante está en medio. Para que los Mm, reactivos se convirtieran en esos productos, pasaron por muchas, se les llama especies intermedias, que no ujú, son estables, pero son pasos obligatorios del proceso de transformación. Entonces, es como cuando a ti te dicen, aquí está un bebé, flecha, y aquí está un adulto. Interesante, pero lo más interesante es en medio todo lo que pasó. Entonces, el catalizador puede que sí cambie, pero temporalmente, luego vuelve a quedar igualito. mm, Entonces, solo con la presencia ujú. se da un cambio, pero él mismo no tiene un cambio neto. Entonces, es como decir que porque haya una persona en una habitación, así la persona no haga nada, los demás de pronto o trabajan más o hacen algo diferente, pero la persona no hizo nada, solo estaba ahí. Entonces, es una especie de catalizador. mm. En- Ujú. en- Hay unos catalizadores que son eh, metales, por ejemplo. Eso se usa mucho en los convertidores catalíticos de los carros y simplemente son eh, metales como el platino, metales nobles, y ellos no hacen nada, pero las moléculas en estado gaseoso cuando chocan no reaccionarían. Digamos, el oxígeno no oxidaría a los compuestos de azufre, por decir algo. Pero cuando esas moléculas chocan con el metal, se adhieren. O sea, hay una absorción, que es una unión a la superficie, pero no muy fuerte, y patinan sobre la superficie y se estrellan, y cuando se estrellan ahí sí tienen la orientación y reaccionan. Entonces se produce ahí la reacción química y luego se desprenden otra vez de esa superficie. Entonces la superficie metálica no hizo nada, no cambia, Ay, solo estaba ahí simplemente, pero hace que las moléculas, al estar pegadas y chocar, lo hagan con una geometría que sí les permite reaccionar o con unas velocidades o lo que sea, pero en realidad no está aportando nada. ujú. O sea, sí aporta, obvio, si él no estuviese, no hay reacción química,
Y los catalizadores biológicos que Carolina decía son las enzimas, que son la maravilla de, pues, de la... No hay, nosotros no somos capaces de crear nada parecido a una enzima, o sea, nos trasciende ese nivel de sofisticación. Entonces, ejemplo, una enzima eh, que te ayuda en la digestión o que te ayuda a llevar el oxígeno o, en fin. Hay enzimas que, por ejemplo, toman el nitrógeno del aire y con muy poca energía, ¿no? O sea, lo hacen a temperatura ambiente, logran fijarlo, o sea, hacer que los alimentos tengan contenido de nitrógeno. Esas enzimas están en las raíces de las leguminosas, la lenteja, el frijol, y por eso son fuente de proteína, que tienen nitrógeno. Entonces son una maravilla porque logran que una molécula que es tan inerte como el nitrógeno, que está en el aire, se fije y forme un compuesto orgánico. Eso es impresionante. Mm. Nosotros, como fijamos nitrógeno, creamos amoníaco con nitrógeno, hidrógeno, altísima presión y temperatura. Eso es de más o menos tiempos de la Segunda Guerra Mundial o Primera, creo. Un proceso que se llama Bosch, no me acuerdo. Y así es que obtenemos amoníaco, ¿sí? Pero a las malas, o sea, calientas eso y le metes presión. Así logras que el nitrógeno y el hidrógeno se combinen. Y ya con el amoníaco puedes crear otros compuestos, ya teniendo ese amoníaco, que lleven nitrógeno, aminas, amidas, todo eso. Y creas fertilizantes. ¿Sí? Ese es el origen de los fertilizantes, pero lo hacemos a las malas, o sea, fuerza bruta. ¿Sí? Una planta lo hace a temperatura ambiente con una enzima. Es y las enzimas son larguísimas cadenas de proteínas y de otros compuestos, y ellas cambian de posición o de forma según la molécula con la que interactúen, y entonces lo hacen de una forma completamente, digamos, artística, hacer que las moléculas queden en la posición correcta y se unan sin mayor esfuerzo. Entonces, la enzima no hace nada más, o sea, ella queda igual. Una vez que se produce ya el producto de la reacción, ella pues queda libre y puede volver a repetir la operación con otras moléculas de reactivo. ¿Y qué se hacen las enzimas cuando, por ejemplo, todo el mundo dice, no, que hay que tomar enzimas para el proceso digestivo, por ejemplo? Se ¿Y qué se hace? inactivan, se inactivan. Hay procesos en que se mantienen activas y otros en que vuelven otra vez y se inactivan. Pero no las expulsamos. Eh, mm, Partes se pueden utilizar y se desdoblan para volverlas otra vez a resintetizar. Mm. Pues toda Mm. molécula acaba degradándose con el tiempo Mm. y acaba porque reacciona con otras cosas que pueden entrar al organismo o simplemente se puede de pronto oxidar o en fin. Entonces, eh, acaba, acaba teniendo que ser parte de los desechos y remetabolizada o... Se degradan como si fueran un elemento nutricional también. Ellas tienen su propia capacidad de inactivarse y activarse. Y se activan a veces entre ellas. Y se liberan de manera inactiva, a veces porque si se liberaran de manera activa dañarían la célula. Eso es toda una maravilla. Se liberan como pre-proenzimas. Y en medida que van quitando lo pre y liberan lo pro, aparece realmente la enzima. Tienen 3 pasos, como la pre-proinsulina, que es una hormona, pero hay pre-progastrina, ¿no? tripsina. Me pareció eso tan interesante, todo es 3. Y Mm. hay elementos afuera que las activan o las inactivan.
Aquí hay un ejemplo de catalizador en el libro. Ese libro le responde a uno todo. Ujú. Dice, en esta metamorfosis, el carbono actúa como catalizador de la energía, puesto que no sufre cambio. Ujú. Mm. Y se refieren al ciclo de producción de energía de las estrellas, ¿sí? ¿Cierto? De la energía solar. Las reacciones de la energía solar se llama el capítulo Ujú. Sí, del documento 41, sí. sí, aunque ahí no es a nivel de química, sino a nivel de reacciones entre núcleos en las estrellas. Mm. Pero es Ujú. parecido porque unos núcleos chocan con otros y se van rompiendo, se van transformando, pero entonces el carbono, ese núcleo de carbono, puede que temporalmente se transforme en otros núcleos, pero luego vuelve a ser carbono. Entonces, por eso es un ejemplo de que el catalizador no necesariamente es pasivo, a veces sí, pero a veces puede tener una etapa activa en que se transforma temporalmente, pero lo que importa es que al final vuelve a quedar como estaba. Mm. Y a nivel de convivencia, un catalizador en un grupo de estudio, por ejemplo. Se vuelve Pues, un motivador, es un motivador. O puede ser, porque es que un catalizador puede ser el que hace la pregunta, que pone a pensar. muy buen ejemplo, sí. Pregunta al momento indicado para que una discusión se Sí, claro. cambie de tópico. Mm. Pero puede que a él no le pase nada. Le dan la respuesta, pero no le sirve porque no le pasa nada. La- Los, Está los por encima. los seres humanos, yo creo que nos queda muy difícil ser, no, o sea, que no nos cambie, que no nos toque Es muy difícil. Sí, siempre terminas afectándote. En algo tiene que el cambiar observador, Sí. lo que observador estás actúa. generando. Pero, Ujú. por Serías alguien ejemplo, sin conexiones con las demás personas para ser absolutamente imposible que le tocara algo de los demás. Sí. Siempre, siempre. como, Ujú. como dice Carolina, la imparcialidad no existe. No, No, la objetividad no existe. No. Absoluta no. no. Intentamos ser objetivos, intentamos Ujú. ser parciales. Claro. Ujú. Mm, En este caso, el Supremo, o sea, el Supremo no te está ayudando a crecer, él, pero él mismo es la razón de que tengamos la posibilidad de crecimiento y su Ujú. presencia es la que justifica todos los mecanismos de crecimiento. ujú, Entonces, solo con estar ahí se abre el abanico de todo lo que es la era actual. Ujú. Pues en ese sentido, O es sea, como, era importante que existiera el Supremo para que los hijos creadores y las madres espíritus hicieran el tiempo y el espacio, ¿Mm? donde evolucionar y experienciar. Es como un hijo. Un hijo no te enseña nada, pues porque él no sabe nada, sobre todo cuando es un bebé, ¿no? Ujú. Pero el que esté ahí te pone en situaciones que te causan muchísimo aprendizaje. Ujú. En ese sentido, acaba siendo un catalizador de tu crecimiento, un maestro, aunque no de forma directa, consciente o intencional. Genera las situaciones que te hacen evolucionar. Ujú. Sí, a veces hay personas que sin darse cuenta te enseñaron o te afectaron o lo que sea, pero la persona ni se dio cuenta, iba pasando. Ujú. ujú. Entonces, ese es un ejemplo de alguien que catalizó un cambio de forma inconsciente
Y un poco es lo que pasaría, bueno, el Supremo sí es consciente y sí interviene un poquito, ¿no? Porque él gobierna y ayuda, pero en general es más, o sea, la fiesta es ahorita para él, ¿sí? Entonces, hay que organizar la fiesta a una persona y puede que la persona no sepa, incluso, hasta puede ser fiesta sorpresa, pero pone a todo el mundo a inflar bombas, a comprar ponqué, a correr para arreglarse, en fin. Entonces ahorita esta era es crecimiento y él es el que lo sintetiza, entonces es culpa de él, digamos. O sea, todo el boroló es en parte, todo lo que está pasando es por culpa, entre comillas, de él. Ujú. Yo en algún momento pensé que, em, digamos que el padre no puede recibir directamente toda la experiencia, necesita también del Supremo como, como intermediario, ¿cierto? Entre para poder recoger toda la experiencia de la creación y poder como llevarla hacia él. Digo que es demasiado grande para, para poder llegar, o sea, es decir, como tener un intermediario también, ¿no? Mm, Es que el padre es digo, el supremo es como el representante o la proyección dentro del espacio-tiempo del Padre Universal. El Padre Universal no puede existir, es que él no puede existir dentro del Del espacio-tiempo. espacio-tiempo, exacto. En cambio, el Supremo sí, y es el que está recogiendo esa información. Después, entonces, va a pasar para allá. ¿Mm? Sí, Es, porque ujú, digamos, el espacio y el tiempo son algo, son un producto. O sea, que Dios no puede estar contenido. exacto, no puede estar Él es, contenido en algo que es concreto, finito. él es Ujú, antecedente. Por eso, o sea, él existe, no hay palabras, ¿no? Uno dice por sí, fuera del espacio sí, y antes o después del tiempo o más allá del tiempo. ujú, Eh, entonces, por eso, lo máximo que podemos comprender del Padre es el Supremo. O ujú, sea, todas nuestras ideas de Dios, incluso cuando tratamos de hablar del Padre, en el fondo son ideas y concepciones creadas dentro del espacio-tiempo y basadas en nuestra perspectiva espaciotemporal, que es la única que tenemos y nuestra experiencia, claro. y por lo tanto en realidad se refieren al Supremo. Al Supremo se refieren siempre en realidad, claro. Solo cuando lleguemos al paraíso Ujú, podremos empezar a tratar de entender cosas más allá de que tengan que ver realmente más con el Padre. Pero con el Padre sí está la experiencia de comunión. Esto sí sería lo único que está más allá de- de la comprensión, ¿no? O sea, porque una cosa es la comunión y otra es la comprensión. Para la comprensión está el crecimiento dentro del Supremo y lo más que llegas a comprender es el Supremo, es el ¿sí? Supremo, sí. En alguna Del parte lo Padre, dice. del Ujú, Padre Universal. Pero la comunión sí es instantánea, accesible y permanente y esa es una experiencia que no requiere de comprensión, solo de ser vivida, sentida. mm. Esa es parte de esa cosa que se llaman, ¿cómo es? De lo inexplicable, pero que está ahí, ¿no? O sea, es capaz, a pesar de que no puede estar en este entorno, lo permea Mm, ujú, y manda un fragmento, mm. múltiples fragmentos de él. O sea, al final está acá. En general, las ayudas del Espíritu de la Verdad, del Espíritu Santo, de los ajustadores, de la ministra divina, los espíritus ayudantes de la mente son no para entender, sino para experimentar, porque te dan la respuesta o te dan ya el resultado final sin mostrarte el procedimiento. Eso sería como la trascendencia, digamos. La inmanencia sería, a propósito de esa palabra, lo que uno es capaz de alcanzar por sí mismo, que no es mucho. No nos damos cuenta, pero
seríamos muy limitados si no tuviésemos todas esas ayudas. Y eso sería la trascendencia. Todas esas ayudas que funcionan desde adentro eh, son como autorrevelaciones o revelaciones interiores que te muestran el camino o la forma o la respuesta y tú lo sabes aunque no lo puedas explicar porque no son igual, como te digo, para entender. Son como mirar la respuesta del libro, pero el libro no trae el procedimiento, solo trae la respuesta. Entonces miras un ejercicio en un libro de matemáticas o de física o de química. Miras al final la respuesta. Y ya sabes la respuesta. ¿Por qué es esa la respuesta? No, te toca leer el libro. Es el Baldor, Baldor, crecimiento, crecimiento, logro, desarrollo del Supremo y algún día entonces entenderás. Y el Pe- ajustador es como el que te dice la respuesta es 8. ¿te acuerdas del libro de Baldor? La álgebra de Claro, Baldor. sí. mm, En la última página están las respuestas. Mm, Ejercicio número tal, respuesta tanto. sí. ¿Pero qué? Le toca Sí, ir a mirar en el libro por qué llegó la respuesta ahí. ajá. Tienes que hacer el ejercicio. Toca Pero de hacer todas maneras, sí terminamos en algún momento dado trascendiendo al Supremo, que es cuando ya pasamos toda la parte de estos 7 superuniversos y empezamos a entrar en el universo central. Sí. Ujú. Y más en el paraíso, porque igual el universo central, salvo el paraíso, está metido en el espacio-tiempo. Lo que pasa es que sí es una, me imagino que es una, tiene que ver con lo absónito abono, entonces es una trascendencia del espacio-tiempo, pero estando dentro del espacio-tiempo. Mm, Porque dice que en relación con el destino del obsónito. mm, Ujú. sí. Y habría que mirar que también es su otro límite del otro lado, es el último. El último está en relación directa con lo absónito. So- Es muy interesante, es como si pudiésemos comprender algo, o sea, ese nivel del último y de lo absónito, como si sí pudiésemos comprender algo más de Dios que lo que revela el Supremo, estando sin embargo dentro del espacio-tiempo, o sea, mm, trascender el espacio-tiempo y lograr entender cosas o experienciar cosas, estando aquí metidos, pero son cosas que están más allá del espacio-tiempo, ¿no? El libro lo dice una y otra vez, los absónitos trascienden el espacio-tiempo. mm. O sea, estando acá, lograr ver más allá. Sería la tarea de los habitantes de la siguiente era, ¿no? Sí, y es Sí. como si nosotros fuéramos la mitad, o sea, la carne del sándwich. Mm. Sí. Porque hay una cosa que precede, nosotros estamos ahí y hay la posibilidad de otra nueva manera de ver y hacer, que sería lo que tiene que hacer el último. Mm. Ujú. Del último no nos hablan mucho, pero el No. siguiente documento es como de los que tal vez más hablen, que es el supremo y el último, el Mm, tiempo y el espacio, que se llama así. Eh, bueno, el supremo y el último, el tiempo y el espacio, sí se llama así. ujú. Bueno, Muy bien, los dejo porque tengo que ir a preparar todo lo de mañana. vamos a ver. Ajá. Entonces voy a parar de grabar y habríamos culminado la sección 3 y la próxima vez empezamos con la 4. Paramos acá.